Tu nombre es más alto, tu nombre más grande, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo, ángeles, clama la creación, santo y exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale aleluya, aleluya. Si ha libertado, si no me ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Todos cantan, santo, santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre, no hay otro Señor. Aleluya. Sobre el nombre de Jesús. Y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la creación, aleluya, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Todos cantan, santo, Rey de Reyes, santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás. Tu nombre es más alto, tu nombre es
un minuto. Levanta esas manos así como si pudieras levantar ese nombre. Aleluya. La voz de la novia dice al Señor: tu nombre es más alto. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús, Jesucristo, Rey de reyes. Solo hay un Rey y no hay otro. Levante sus brazos así. Haga ese movimiento así con sus manos. Toca esa presencia, vamos. Oh, glorioso. Vamos, toca esa presencia. Respira esa presencia gloriosa. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. La iglesia dice: tu nombre es... Otra vez tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre es... un nombre. Un nombre sobre todo es. No mío. Hosana, 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 Hosana. Tú eres lindo, Señor. Solo tú eres santo. Todos nosotros estamos aquí reunidos alrededor de su nombre, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestro corazón. Todo ser que respira alabe al Señor. Hosana, precioso, amoroso, bondadoso, fiel, justo, verdadero, principio, fin. Te amamos con todo nuestro corazón. Si no podemos adorarte, la vida pierde sentido, porque nacemos para eso, para que su nombre sea levantado en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras calles, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Hosana. No tenemos las palmeras, pero tenemos nuestro corazón, y levantamos nuestro corazón. Déjanos escuchar el sonido del cielo para aprendernos lo que a ti te gusta escuchar. Vamos a intentar reproducir aquí para atraerte hacia nosotros. Y cuando tú llegues aquí,
Su trono será nuestro corazón. Gobierna como si fueran los cielos. Echamos mano de nuestras vidas para vivir una vida de adoración. Queremos ser consumidos por su santidad a punto de no vivir más nuestras vidas, sino que su vida en nosotros. Hosana, 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 Hosana. Hosana en las alturas. Exalta y
sana en las alturas. Jesús yo levantaré, y cada vez que clamo más dulces, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, me hace cantar el santo, nadie como Jesús. Nadie como Jesús, solo tú eres digno, y tú has sido mi amigo fiel, y tu bondad no olvidaré. En nombre de Jesús yo levantaré, que clamo más dulces, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, me hace cantar el santo, nadie como Jesús, nadie como Jesús, nadie como Jesús, solo tú eres digno, y solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, solo en nombre de Jesús, me hace cantar el santo, nadie como Jesús, nadie como Jesús, nadie como Jesús, solo tú eres digno. Sí, Señor. Tu nombre es como la luz del sol que en la oscuridad venció, la vida y la resurrección. Jesús, tu nombre es salvación y sanidad, toda tormenta callarás, nunca has fallado y no lo harás. Jesús, el mandato por la humanidad, herido por nuestra maldad, quien fue, quien es y quien vendrá. Jesús, Él es el Rey de Reyes.
Qué gusto estar con ustedes hoy en este día, justo después de tener un tiempo de adoración tan especial. Y lo que hacemos a la hora de adorar al Señor es que estamos invitando a la presencia del Señor. Y cuando la presencia del Señor está, hay libertad. Y vamos ahora a hablar justo de la palabra de Dios. Y para eso quisiera hacerle la invitación para que usted abra su Biblia, si la tiene físicamente o si es electrónica, pueda también prender su teléfono, su tableta electrónica, computadora, lo que quiera que usted esté usando. Un cuaderno de notas también es bueno para recordar. Decía un maestro mío de la universidad que la memoria más privilegiada está en la punta de una pluma. Así que espero que usted pueda tomar algunas notas para luego revisitarlas y seguir creciendo su caminar con el Señor. Estaba pensando esta semana que cuando mi hijo era pequeño, él se hizo fan de los Legos, de estos famosos juguetes que son cubitos de plástico que uno va armando poco a poco. Y la verdad es que se hizo fan y yo me terminé convirtiendo en su ayudante, porque la verdad esto yo no lo considero que son juguetes, son proyectos para realizar. Vienen en cajas grandes con bolsas y cientos de piezas con manuales de instrucción que uno tiene que seguir al pie de la letra porque si no uno no se pierde y no logra armar esa cosa. Lo interesante de todo esto es que eso viene en bolsas y cada pieza tiene que ir armada en una secuencia para poder llegar a finalizarse el proyecto. Y estaba meditando en eso porque pensaba cómo muchos de nosotros veníamos de la misma manera, hechos pedazos, literalmente. Pero poco a poco el Señor nos fue restaurando, poniendo una pieza tras otra pieza y parece que lo que no tenía sentido ni pies ni cabeza, de repente, poco a poco, el Señor nos fue cambiando. Todo comenzó con un paso de fe, en el momento donde aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hoy estaba pensando en cómo usted y yo podemos ser más como Cristo. ¿Cómo usted y podemos ser yo más como Cristo? Porque así como ese Lego pieza por pieza va siendo armada hasta que el proyecto se finaliza, de la misma manera en el momento donde nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, a partir de ese momento el Señor nos va construyendo poco a poco hasta que llegamos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y justo de eso nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta, a partir del capítulo 1, del verso 2 hasta el verso 8. Y hoy vamos a estar leyendo varios versos en este capítulo que quisiera se una conmigo para ir estudiando la palabra de Dios el día de hoy. Y quisiera comenzar a leer el segundo verso del primer capítulo del libro de Segunda de Pedro, que dice de la siguiente manera, y comienza con esta pregunta. ¿Quieren que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas? Y entonces él responde, traten cada día de conocer mejor a Dios y a Jesucristo y se les concederá. Uno pensaría que eso es una pregunta un poco absurda, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener la gracia y la paz de Dios? Todos la queremos. Todos queremos tener ese favor de Dios en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero que Él da gracia a los humildes. Yo quiero la gracia de Dios y creo que también usted quiere la gracia de Dios. Y queremos la paz de Dios, sobre todo en un mundo donde no hay paz, donde hay tanta guerra, tanta contienda, tanta situación difícil. Queremos la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces el apóstol Pedro, nos comienza a seguir diciendo cómo usted y yo podemos tener esto. Y nos sigue diciendo en el verso 3, dice de esta manera. Porque a medida que lo conozcan mejor, ¿a quién? A Dios. Dice, Él en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? ¿A qué se refiere la piedad? Bueno, nos está hablando así cerca básicamente de una vida espiritual, una vida que agrada a Dios. Hay otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, y esta traducción dice, para vivir una vida como Dios manda. Me gusta mucho esa traducción porque es una frase que probablemente usted ha utilizado antes. Hay gente que dice, es que Él trabaja como Dios manda. ¿Qué queremos decir? Bueno, que hace las cosas bien, ¿verdad? Bueno, aquí Dios nos está diciendo que tenemos que vivir y hacer las cosas como Dios manda. Una vida que agrade a Dios. Y el apóstol Pedro aquí nos dice dos cosas importantes en este verso 3. En primer lugar nos dice que
es Dios el que nos da el poder para poder vivir esta vida que agrada a Dios. Porque ni usted ni en mí está la capacidad para poder hacerlo. Por más que uno intente ser piadoso, nos va a costar. Pero cuando por el Espíritu Santo Él nos capacita, lo lograremos hacer. Y en segundo lugar, la segunda cosa que Él nos dice es que el poder de Dios va a venir a nuestra vida conforme usted y yo conozcamos más a Dios. Cuando emprendemos esta búsqueda de conocer más a Dios, es que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y podemos comenzar a experimentar esta vida piadosa que justo el apóstol Pedro nos está diciendo. Y luego en el verso 4 y 5, me permito leerlo para ustedes, nos dice el apóstol Pedro: y además, por medio de ese gran poder, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nos pone un ejemplo. Por ejemplo, nos ha prometido salvarnos de la lascivia y la corrupción de este mundo y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Verso 5. Pero para obtener estos dones, ¿qué dones se está refiriendo a él? Bueno, nos está hablando de salvación y de la naturaleza divina que Dios nos quiere dar. Para poder recibir estos dones, estos regalos, debemos tener fe. Fe. Muy interesante que él comienza con este primer, por decirlo de alguna manera, pieza del Lego. Y él dice, esta es la primera cosa que tienen que tener. Porque en la vida cristiana comienza con fe. Con poner nuestra fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. En reconocer que sin Él no podemos vivir nuestra vida. Que Él es nuestro Señor y Salvador. Que necesitamos que nos perdone de nuestros pecados. Pero algunas personas pueden decir, bueno, yo ya tuve fe para ser salvo, yo ya soy salvo y qué bien, aquí me quedo sentado en mi silla esperando a que el Señor algún día venga por mí o yo me vaya con Él. Pero déjeme decirle, no nos podemos quedar estancados. De hecho, yo creo que todos aquellos que somos papás sabemos que aunque nos encantan nuestros bebés, queremos que ellos crezcan. Claro, y que inclusive nos pasen de estatura y crezcan intelectual, emocional y espiritualmente. El deseo del corazón de nuestro Dios también es lo mismo. Él desea que usted y yo crezcamos espiritualmente y que no solamente nos quedemos con que, ok, yo soy salvo y ya. No, Él quiere que añadamos más cosas. Es como es el Lego. No basta con que yo conecte una pieza con otra, no. Hay que terminar el proyecto. Hay que seguir añadiendo más piezas para entonces poder ver ese proyecto finalizado. De la misma manera, como creyentes, tenemos que seguir añadiendo virtudes, atributos a nuestra vida. ¿Para qué? Para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde entonces el apóstol Pedro nos comienza a dar una lista de atributos. En particular, son 7 atributos que él dice tenemos que agregar a nuestra vida para parecernos más como Cristo. Y el verso 5 nos comienza hablando de este primer atributo que tenemos que agregar a nuestra vida. Y nos dice, y además de fe, agreguen buena conducta. Buena conducta. Es interesante que nos habla de buena conducta porque cuando nos vamos a la versión original en la cual este verso fue escrito, encontramos que la palabra traducida en el original es la palabra excelencia. Y uno dirá, ¿por qué excelencia? Bueno, básicamente era la palabra que se usaba para expresar, oiga, el uso correcto o apropiado de algo. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la excelencia de un cuchillo está en la capacidad para cortar algo. De esa manera podemos decir que ese cuchillo sirve para algo. Ahora, la excelencia de una vaca está en la calidad y cantidad de leche que ella produce. Porque si no produce leche y es de mala calidad, entonces esa vaca no sirve. Ahora, si nosotros traducimos esto a nuestra vida espiritual, la excelencia de un creyente, de una persona que sigue a Cristo, está en que cada vez nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esa es la constante búsqueda que tenemos que tener para poder tener esa excelencia, esa buena conducta. Y el apóstol Pedro nos dice, bueno, tienen fe, ahora agreguen otra pieza más, agreguen
buena conducta. No se llamen cristianos solo de nombre, no, sino que demuéstrenlo a través de la excelencia de que ustedes cada vez se parecen más a nuestro Señor Jesucristo. Y después nos agrega algo más en esta lista. Y nos quedamos todavía en el verso 5. Y nos dice, y además de buena conducta, agrega él, entendimiento de Dios y de su divina voluntad. La versión Reina Valera 1960 nos dice, y agreguen conocimiento. Ese es entendimiento de Dios, de su divina voluntad. Y es que ese conocimiento no surge básicamente de una forma automática, no. Es algo que sucede intencionalmente. Sucede porque usted está haciendo lo que justo está haciendo en ese momento. Está dedicando un tiempo para aprender más de la palabra a través de un mensaje. Usted se sienta en un estudio bíblico, abre su Biblia. Usted mismo en un momento privado, en su tiempo devocional, abre su Biblia para leer, para estudiar la palabra de Dios. Ahí es donde conocemos más acerca de Dios. Porque Dios se quiere revelar a nosotros y tenemos la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para nuestra vida. Ahora, ese conocimiento lo podríamos almacenar en alguna bodega de nuestra mente o podríamos aplicarlo. Y justo Dios quiere que usted y yo lo apliquemos. Porque conocimiento sin aplicación no sirve para nada. Dios quiere que ese conocimiento afecte nuestra vida positivamente. Afecte nuestra vida en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra paternidad, en nuestro matrimonio. Afecte en cada ámbito de nuestra vida. Afecte en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones. De esa manera, entonces, nos dice aquí el apóstol Pedro, vamos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos agregado fe, porque hemos agregado buena conducta y ahora agregamos conocimiento. Pero después de conocimiento, ¿qué nos dice más el apóstol Pedro? Bueno, en el verso 6, saltamos al verso 6 y nos dice, y además de este entendimiento o conocimiento, agreguen dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Hay una definición que nos dice que es algo que está bien controlado. En el mundo griego, justo de los tiempos del apóstol Pedro, se utilizaba mucho el concepto de dominio propio, sobre todo en el área de los deportes. Inclusive el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, él escribe con respecto a esta misma palabra, dominio propio. Interesantemente, se lo quiero leer el verso. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Y justo está hablando aquí, en el área de los deportes, que se aplica para nuestra vida espiritual, sobre todas las cosas. Y nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Abstenernos. Justo es lo que hace un atleta cuando se está preparando para una competencia. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se abstiene de comer ciertos alimentos que él sabe que no van a beneficiarle para la actividad deportiva que está por realizar. Se abstiene de ciertas bebidas, se abstiene de ciertos eventos probablemente en la noche porque él tiene que dormir cierta cantidad de horas para que su cuerpo esté preparado, energizado para el siguiente evento o competencia. Ahora, si nosotros traducimos esto a nuestra vida espiritual, de la misma manera como creyentes estamos llamados a utilizar el dominio propio, abstenernos. ¿De qué cosas? Bueno, la palabra de Dios nos dice de muchas cosas. El chisme, la mentira, la murmuración, la codicia. La lista puede alargarse, pero es abstenernos. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. Es un peregrinaje espiritual. No es una carrera de 100 metros donde corremos con todas nuestras fuerzas. No, es un maratón de toda la vida. Y algún día llegaremos a recibir esa corona allá en el cielo. Por eso es que tenemos que utilizar el dominio propio. Y conforme usted utiliza más dominio propio, va a recibir más y más y más. Y usted se va a sorprender de la capacidad que Dios le va a dar cada día más para entonces abstenerse de cosas que usted sabe que no le convienen. Entonces, si seguimos el hilo, el apóstol Pedro nos viene diciendo, agreguen fe, luego dice buena conducta, después nos sigue diciendo, no se queden en buena conducta, ustedes tienen que agregar conocimiento, conozcan más a Dios, y luego nos dice, y luego agreguen dominio propio. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? En el verso 6, además, dice, y además de dominio propio, agreguen paciencia.
Y una vez escuché a alguien que decía, Señor, orándole a Dios, decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Le tronaba los dedos a Dios. Pero así no funciona. Me llama mucho la atención una definición que encontré de la palabra paciencia. De hecho, me gustó y decía de esta manera, me permito leerlo para ustedes. Decía, es la actitud y el estado mental que no se mueve por la dificultad, sino que puede resistir los ataques tanto de afuera como de adentro. Claro, porque hay ataques exteriores que recibimos por todo lado, malas noticias, dificultades, pero también hay ataques por dentro, pensamientos, luchas interiores que todos tenemos. Y es interesante porque la adquisición de la paciencia en nuestra vida no es un evento, sino es un proceso de toda la vida. Es un proceso que vamos a tener que vivir constantemente. Y uno diría, pues, ¿cómo yo entonces logro obtener paciencia? Porque, ¿será que se la tengo que pedir a Dios? Bueno, la Biblia nos dice, de hecho, cómo es que usted y yo podemos obtener la paciencia. Me permito leerlo para ustedes. La palabra nos dice, justo en Santiago capítulo 1, el verso 2 y 3, de esta manera. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y uno diría, ¿qué estaba pensando el escritor cuando justo está escribiendo esto? Pero dice, encuéntrense con gozo cuando estén en pruebas. Y luego nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es esos versos de la Biblia donde uno dice, eso no me gustó y no me convenció. Pero déjame decirle, es la verdad porque es la palabra de Dios. Y tenemos que entenderlo de esta manera. El gozo no necesariamente es porque me encuentro en dificultades ni porque usted se encuentre en dificultades, sino es porque en medio de esas dificultades, si las sabemos pasar bien, va a producir algo positivo. Y lo que va a producir en nosotros va a ser paciencia. Ahora, si lo pasamos equivocadamente, nos va a drenar, va a producir impaciencia, nos vamos a amargar, nos vamos a llenar de estrés. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, vamos a entender que la prueba de nuestra fe en las dificultades, si seguimos confiando y creyendo en nuestro Señor Jesucristo, va a producir paciencia. Así que en medio de las dificultades que usted pueda estar viviendo en ese momento, es una oportunidad para añadir otro atributo más a su vida y parecerse más a Jesucristo, y es paciencia. Y puede ser una oración muy honesta delante de Dios y decirle, Señor, en medio de esta dificultad que yo estoy viviendo, yo no veo cómo esto puede producir algo bueno en mí, pero tu palabra me dice que esto produce paciencia. Yo te pido, Señor, ayúdame a pasar esta prueba creyendo en ti, teniendo la paciencia de que tú vas a obrar, tú vas a cumplir lo que tú has dicho que vas a cumplir, tú prometes y tú no mientes. Señor, en el momento indicado, yo sé que tú vas a actuar en mi vida, en mi familia, en mis finanzas o en lo que usted esté viviendo. Así que agregamos paciencia. Y hasta el momento, si recapitulamos, el apóstol Pedro nos ha hablado de paciencia, nos ha hablado de buena conducta, nos ha hablado además de conocimiento, nos vino hablando acerca de dominio propio, nos vino hablando luego de paciencia y luego nos dice, en quinto lugar, que tenemos que agregar piedad. Piedad. La Nueva Traducción Viviente, al lugar de utilizar la palabra piedad, utiliza esta palabra, sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Pero encontré una definición de piedad que me gustó mucho y quisiera compartirla con ustedes. Nos dice que piedad es la actitud reverente, oiga, que busca complacer a Dios en todo y que establece su lealtad a Dios como una prioridad. Hay dos cosas que resaltan para mí en esta definición. Es complacer a Dios y ser leal a Dios en todas las cosas, a pesar de las dificultades de la vida. Sí. Y uno podría pensar, bueno, es que la piedad entonces es algo un poco idealista, porque creo que nada más algunos lo pueden vivir. Sí, aquellos que se la pasan en la iglesia trabajando allí. No, la piedad es para todos. A todos Dios nos llama a ser leales y realmente a vivir una vida para complacerlo a Él. Y justo pensaba
en un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, un hombre que quería complacer a Dios y quería ser leal a Dios. Quizás usted recordará la historia de él, José. José, el famoso soñador, que sus hermanos lo vendieron a un grupo de mercaderes y termina en Egipto, sirviéndole a un hombre muy acaudalado, con mucho dinero, muy poderoso en Egipto, y justo ahí sirviendo en esa casa. La esposa de este hombre, adinerado y poderoso, puso los ojos en la vida de José. Los puso en él, ¿por qué? Porque era un hombre, parece que joven y atractivo. Le gustó el hombre y comenzó a seducirlo a este muchacho. Al punto que un día lo acosó literalmente, no había nada en la casa, y le dijo, vente y acuéstate conmigo. ¿Y sabe qué nos dice la Escritura? Dice que José salió huyendo, literalmente salió corriendo. Me impactan las palabras que justo la Biblia nos relatan. Y dice que José dijo esto, ¿cómo habría yo de ofender a Dios y al amo al cual yo sirvo? Sus palabras fueron claras, hablaban de la piedad que había en su corazón, de ese deseo de complacer y de ser leal a Dios. Decía, ¿cómo yo voy a ofender a mi Dios? Eso es piedad, es tener presente que Dios está conmigo en todo lugar y yo lo quiero complacer. Significa eso entonces que para poder caminar en piedad tenemos que tener esa conciencia de que en todo lugar donde usted y yo estemos, Dios está. Y que esa conciencia entonces nos va a llevar a querer buscar a Dios y a honrar a Dios en todo lugar, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, va a estar conmigo en el cuarto de habitación de un hotel, en cualquier país del mundo. Va a estar conmigo en el auto mientras yo estoy manejando solo. Va a estar en la oscuridad de una noche. Va a estar en medio del sol, en día acalorado. Va a estar en cualquier lugar, en todo momento. Y cuando somos conscientes que Dios está con nosotros, vamos a volcar nuestro corazón para honrarlo y decirle, Señor, si tú estás conmigo en todo lugar, yo me quiero asegurar entonces que yo te quiero honrar a ti, mi Dios, y quiero agradarte en todo momento. Y cuando somos conscientes de esto, entonces podemos agregar a la lista piedad. Para ese momento hemos agregado ya entonces 5 elementos. Comenzamos con fe para salvación, seguimos con buena conducta, si sigo la lista correctamente, si usted ha tomado sus notas por ahí. Después seguimos con conocimiento de Dios, continuamos con dominio propio, seguimos con paciencia, con piedad, y entonces ahora el apóstol Pedro nos dice que tenemos que seguir agregando, y nos dice en el verso 6, y entonces, en el verso 7, dice, y además de piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. Justo estaba pensando en las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos el Jueves Santo. Y Él les dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nos van a conocer a usted y a mí por el afecto que nos tenemos los unos a los otros. Y este no es un afecto fingido, ni tan siquiera es un afecto que se da por conveniencia, ni es un afecto que yo doy porque soy retribuido con el afecto de otra persona más. No, es un afecto que doy porque Dios me llama a tener ese afecto fraternal para con otras personas. Y uno podría pensar, ¿y cómo yo puedo entonces obtener este afecto fraternal? La Biblia es muy clara y nos dice cómo usted y yo podemos tener ese afecto. Justo nos lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, el verso 2, si me permito leerlo para usted, dice de esta manera: sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Mire la clave. La clave está en soportarnos. Sí, soportarnos. Pienso en lo que es soportar el peso de algo. Soportar requiere un esfuerzo, claro, porque si soportara este podium significa que hay cierto peso que puede llegar a ser incómodo para mí en cualquier momento. De la misma manera, Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros. Sí, soportar los defectos de una persona,
soportar básicamente las cosas que no me agradan de otra persona. Uy, esa persona es tan impuntual. Pero mire, es más fácil soportar los defectos de otra persona cuando yo me doy cuenta que yo también tengo defectos. Su servidor tiene defectos, aunque a veces no me gusta aceptarlo. Para mí es más fácil poder ver básicamente el error de otra persona que mis propios errores. Pero cuando yo reconozco que aunque esa persona sea impuntual, puede ser que yo tengo otras áreas en mi vida. Y entonces yo puedo tener un poco más de empatía y decir, ¿sabes qué? Voy a soportarlo en amor. Y voy a caminar con esta persona en afecto fraternal. De esa manera, agregamos entonces este sexto elemento a nuestra vida. Y cuando vamos agregando este sexto, nos vamos pareciendo entonces cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegamos al séptimo, a la cúspide. Básicamente llegamos a esa cereza en el sundae, ¿verdad? En ese helado. Y nos dice entonces en el verso 7, y además de afecto fraternal, por último nos dice, agreguen amor. Amor, sí. Es ese amor que el mundo no puede dar, porque la verdad el amor que el mundo da es un amor que busca ser retribuido. El amor al cual se refiere aquí es el amor de Dios. Es ese amor que no se origina en la persona amada, sino se origina en el que ama. Es un amor que se decide dar porque es una decisión del corazón. Yo amo sin esperar recibir nada a cambio. No porque esa persona me ama, sino porque yo decido amarla. ¿Y sabe qué? Uno podría pensar, la verdad es que ese tipo de amor yo no lo tengo, yo no sé cómo conseguirlo. Bueno, la misma palabra de Dios nos dice que ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Es ese amor de Dios que Dios nos llama a entregarle a otras personas. Y cuando agregamos todos estos atributos, estas piezas, como si fuera ese Lego, usted dice, esto no tenía ni pies ni cabeza, no tenía forma, yo no sabía hacia dónde yo iba. Conforme agregamos cada pieza a nuestra fe, buena conducta, dominio propio, virtud, piedad, paciencia, y comenzamos a agregar afecto fraternal, agregamos amor. ¿Sabe qué estamos haciendo? Cada vez nos estamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Significa que aquí deberíamos acabar y decir, si yo agrego todas estas cosas, ya llegué a la meta. Permítame decirle que no, porque termino con el verso 8, donde el apóstol Pedro termina este pensamiento diciéndonos esto. Permítame leerlo para ustedes. Mientras más virtudes añadamos a la lista, oiga, más nos fortaleceremos espiritualmente y más fructíferos y útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Mientras más virtudes añadamos, usted y yo, más útiles vamos a ser para nuestro Señor Jesucristo, más nos vamos a parecer a Él. Esa es la meta. Esa es la meta cuando Jesús tomó la decisión de venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros, fue salvarnos, pero que fuéramos cada vez más parecidos a Él. Y puede ser que usted como yo llegamos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo hechos pedazos, pero poco a poco Él nos ha ido armando. Y es nuestra responsabilidad ahora añadir pieza por pieza. Y ese es mi llamado el día de hoy para ti. El llamado de Dios para ti. No sé en qué momento de vida te encuentres ahora, pero el Señor te llama a agregar más piezas. ¿Te falta dominio propio? Bueno, agrega esa pieza. ¿Te falta de repente buena conducta? Uy, es que cómo me cuesta a veces. Bueno, agrega buena conducta. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, yo tengo que hacer esto. ¿Te falta dominio propio? Bueno, es momento para tomar dominio propio y decir, Señor, yo necesito trabajar en esta área de mi vida. ¿Será que es afecto fraternal? ¿Te cuesta realmente soportar a los demás? Bueno, hay que agregarlo para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y pudiera ser que hoy estás aquí viéndome y tú dices, realmente yo ni tan siquiera he comenzado a unir estas piezas porque nunca he puesto mi fe en mi Señor Jesucristo. Estoy lejos de Él.
Mi vida está hecha a pedazos. Permítame decirte que hoy tengo buenas noticias para ti. Hoy estás a una oración de distancia para hacer las paces con Dios y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si ese es tu caso, yo te quiero invitar para que hagas esta oración donde quiera que te encuentres, en un auto, en tu casa, en una oficina, donde quiera que estés. Repite esta oración después de mí, porque esta oración tiene el poder de cambiar tu vida. Es una oración con un corazón abierto, honesto, sincero, diciendo: Señor, no puedo, no sé, pero yo te necesito. Así que te invito a hacer esta oración después de mí. Repite después de mí: Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que me he apartado de ti. Me encuentro en una situación difícil, Señor, pero hoy reconozco que necesito de ti y hoy clamo a ti. Te pido, perdóname por mis pecados. Transforma y restaura mi vida, Señor. Y te pido que me hagas un hombre y una mujer nueva. Y a partir de este día, yo decido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, yo te animo para que sigas conectado, abras tu Biblia, comiences a orar, a buscar más de Dios. Si hiciste esta oración por primera vez y te encuentras aquí en los Estados Unidos, puedes mandarnos un mensaje de texto al número 77377 y agrega la palabra nuevo allí. Y de regreso te va a llegar información para que puedas crecer en tu caminar con el Señor. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, escríbenos a nuevo@lakewood.cc. Te vamos a mandar información también para tu caminar con el Señor. Yo te felicito hoy en este día y quiero terminar con una oración de bendición para ti. Se encuentra en el libro de Números y dice de esta manera: que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé de su paz. Y yo declaro sobre tu vida que vas a seguir creciendo, que vas a agregar cada día más cosas, más atributos, más elementos para parecerte más a tu Señor Jesucristo, y que un día estarás delante de Él para honrarlo y para adorarlo todos los días de tu vida. Y yo te bendigo hoy en este día. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y sigue conectado con todos los diferentes eventos que tenemos aquí en este canal de YouTube. Fuerte abrazo a la distancia.